Así es que abra su Biblia y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3 y el verso número 6. Hebreos capítulo 3 y verso número 6. Vamos a gozarnos, vamos a meditar en la palabra bendita del Señor. Hebreos capítulo 3 y el verso número 6. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿qué dice ahí enseguidita? La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. El escritor de los Hebreos nos dice en el verso número 6: pero Cristo como hijo sobre su casa. Oiga bien esto, vamos a ir despacio y que sea Dios revelándonos su palabra. Y quiero pedirle que nos centremos, que pongamos atención a la palabra bendita del Señor. Y la escritura dice, ¿cómo dice una vez más el verso 6? Nada más la entrada, ¿cómo dice? Mas Cristo como hijo sobre su casa. Oiga bien esto: mas Cristo como hijo sobre su casa. Y luego agrega y dice, la cual casa somos nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de esta escritura? ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Cristo Jesús en este lugar? Y si creímos en Cristo Jesús, desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús, desde el primer instante que de pronto creímos, y no solamente creímos, muchos, algunos por que nos salió del corazón. Yo me recuerdo cuando vine al camino del Señor, me recuerdo muy bien la experiencia que yo tuve con el Señor. Y digo me recuerdo muy bien porque a mí no hubo nadie que de pronto me dijera o estuviera insistente en mi vida personal diciéndome acepta a Cristo en el corazón. Y muchos de los que hemos nacido en el Evangelio, muchos de pronto, algunos de nosotros, se nos ha insistido que recibamos a Cristo, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Yo me recuerdo cuando yo empezaba en los caminos del Señor y empezaba, como dicen por ahí, a hacer pininos, empezar a hacer las cosas y la voluntad del Señor. Un día nos salimos a evangelizar con un hermano que ya está en la presencia del Señor, pero ese día en vez de nos íbamos a las calles y nos íbamos de puerta en puerta tocando las puertas, otras veces nos íbamos al parque, y cuando llegábamos al parque buscábamos hablarle a la gente, y cuando veíamos un montoncito de gente, de pronto llegábamos, y normalmente en los parques durante la semana muchas veces se van los seniors, las personas ya grandes de edad, que de pronto se van al parque, se van a jugar barajas, se van a pasar la mañana, y se junta un grupo. Y a mi hermano Macuil y a nosotros nos gustaba llegar a esos grupos, y
cuando llegábamos a la mesa donde estaban ellos reunidos, de pronto llegábamos y en cuanto empezamos a hablarles de la palabra del Señor, de pronto el que no podía caminar, de pronto que batallaba, no sé cómo caminaba, pero se retiraban de pronto de aquel lugar. Y siempre quedaba uno o dos. Y yo me recuerdo que el hermano Macuil era un poquito más atrevido o más recio. Yo en lo personal nunca he pensado que nosotros tenemos que estarle insistiendo a la gente para que reciba al Señor, porque muchas veces la persona va a recibir o le va a decir amén, o le va a decir sí, recibo a Cristo, pero no tanto porque lo sienta en el corazón. Más bien es por la insistencia y por quitarse de encima aquel hombre que le está diciendo, o aquella mujer de pronto dice, está bien, recibo, pero ya déjeme en paz, como diciendo. Y mi hermano era uno de los que de pronto le insistía a la gente y le decía a los que quedaban por ahí, reciba a Cristo, pero muchas veces ni le hablábamos del evangelio, solamente estaba diciendo reciba a Cristo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la palabra del Señor dice, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y regresando a este testimonio de lo que Dios hacía, muchos solamente decían amén, lo recibo, hacían la oración de fe, pero no los volvíamos a ver. Pero en lo personal fue muy diferente, porque cuando se me insistió porque yo recibí al Señor, pero no se me insistió de que recibiera a Cristo. Se me insistió que le cambiara a la radio de dial. Y yo en ese tiempo, cuando empezaba, o más bien antes de venir al Señor, yo era chofer de una compañía. Y al ser chofer de esa compañía me vienen de pronto asignado una pickup, de pronto viejito, una Ford Courier 85. Nunca se me olvida, blanca, toda sucia, pues no se lavaba, y era de un taller, ya se imaginará. Y de pronto los asientos estaban todos rostos, desgastados por el tiempo, pero cuando me entregaron no me pusieron un radio, iba sin radio, pero como yo la iba a estar usando todo el tiempo, pues yo le instalé el radio, lo compré y lo puse. De tal manera que cuando alguien vino para que me lo asignaran para que le enseñara la ruta de todos los talleres del área a donde se repartían las partes, resulta que este que vino era un aleluya, un cristiano. Y desde que empezó a hablarme me dijo Dios le bendiga, y empezó a quererme, pero le puse un límite, le puse de pronto, no me hables por favor. Ya sabe cómo uno sale a la defensa, ¿verdad? A usted no era así, ¿verdad que no? ¿No? Les da risa. ¿Por qué les da risa? Y yo le puse un detente, no quiero que me hables nada porque yo tengo mi religión. Y mire qué tremendo, ahorita estamos leyendo la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mas Cristo como hijo sobre su casa. Quiere decir que Cristo no es religión. ¿Sí me está comprendiendo? Quiere decir que Cristo vive dentro de nosotros. Quiere decir que Cristo dice, mas Cristo como hijo sobre su casa. En otra palabra dice, allá dentro de una casa
habita Cristo como un hijo de familia. Está dentro de esa casa. Y luego agrega el escritor de los Hebreos y dice, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Mas Cristo como hijo sobre su casa. Sé lo que dice, pero quiero que lo lea para que sea Dios revelándonos aquello. ¿Qué dice? Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. En otras palabras, aquí adentro de nosotros, de cada uno individualmente, ¿quién vive? ¿Quién mora? Cristo. ¿Quién es el dueño de esta casa? Es Cristo. Y yo me recuerdo que de pronto yo lo llevaba a esa experiencia y también lo llevaba a cuando yo he tenido la experiencia que andamos predicando o andamos evangelizando o llevando la palabra de casa en casa y en los parques, que lo hemos hecho, y veía cómo el hermano McQueen se insistía y de pronto aquellos hombres recibían a Cristo. Y después de que recibíamos y ya íbamos a regresar de regreso, íbamos platicando los dos y el hermano decía, gloria al Señor, hoy recibieron 4 almitas al Señor y se gozaba. Pero yo no lo veía de esa manera, porque no había entrado Cristo al corazón. Entró la insistencia de un hombre. No sé si me está comprendiendo. El estarle insistiendo a que le entreguen su vida. Pero Cristo no entró en aquella casa. Entró palabra, conocimiento de la palabra, pero Cristo no habitó en aquel. Y mire qué tremendo privilegio que tenemos nosotros. Porque ¿dónde está Cristo? Está dentro de nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Cristo mora dentro. Si le siente, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y yo me recuerdo bien que el hermano Rafael, no estoy hablando del pastor, sino el que se subió a aquella pickup también se llamaba Rafael, que me insistía y lo traje por 2 semanas conmigo. Llegué a golpearlo, llegué a decirle no quiero nada de pronto, pero nunca se me olvida el último día que anduvo conmigo. Ese día no tenía que ir conmigo porque ya le iban a asignar su vehículo. Yo tenía que ir un viaje de 1 hora y media más o menos de camino, que era del área de Monterrey Park hasta Victorville, California, que está retirado, a entregar un motor. Y ese día yo cargué la pickup con el motor, con los motores que iba a llevar, y cargué todo. Salí de atrás del garage, puse la pickup al frente de la tienda de autopartes para ir y verificar mi salida de que ya iba. Y de pronto me dio gusto que no veía a Rafael, porque ya se estaba llegando el tiempo y no lo veía. Y dije, no va a andar conmigo, ni debe andar conmigo, pero no vaya a ser que no sepa. Y salgo de la tienda, me subo al vehículo, me echo el reversa, y cuando me echo en reversa voy viendo que sale Rafael y se para en la puerta. Y al momento que se paró en la puerta, yo me arranco, nada más que había tráfico, era la hora de tráfico y mucha gente camina por ese lugar para ir a Los Ángeles. Y no pude cruzarme porque tenía que cruzarme a la izquierda y no pude cruzarme. Y yo quedé desesperado, casi acelerando, y en cuanto lo veo que se arranca, porque se arranca hasta corriendo para subirse, abre la pica y yo casi acelerándole al vehículo para que no se me subiera, para que no se fuera conmigo.
Pero para mi sorpresa ese día salimos y tenía acceso a la autopista por la calle Atlantic. Me subí a la autopista, pero apenas iba subiéndome a la autopista y vi que aquel hombre iba cabeceando. Y mire cómo nos engancha el Señor, porque cuando vi que aquel hombre iba cabeceando, uno que es buena gente, antes de venir a uno a Cristo, no, yo soy buena gente. Uno dice que, hombre, si nomás nos falta antes de venir a Cristo uno se cree y dice tantas cosas, ¿verdad? Y como sentí, me compadecí en el corazón, dije, bueno, que acabo es el último día, que va a andar conmigo, para que no se aburra y para que se despierte, porque está lejos la trayectoria, pues le voy a poner donde Él quiere. Y miren lo que son las cosas. Yo tenía la radio prendida, pero apenas si toco la perilla era en esos radios viejos del 85 todavía, que tiene que andarle buscando. Y hay veces que y nomás se oye el ruido y no la atinaba de pronto. Pero ese día, cuando es de parte del Señor el que quiere venir a tomar el control de su casa, oiga, hermano, pasan cosas maravillosas. Porque ese día apenas si toqué la perilla y como automáticamente cayó y brincó en la estación que él estaba siempre me insistiéndome que le cambiara. Era la 900 AM. Y a mí me sorprendió tanto que cuando cambió, él se iba durmiendo y pegó un salto y volteó a mirarme y abrió sus ojos. Y cuando abrió sus ojos, me volteó a ver, y a mí me sorprendió que lo que hizo fue estirar la mano y apagar la radio. Y me acuerdo que me dijo, ese hombre, o sea, nuestro pastor Rafael Rodríguez, ese hombre no tiene la razón. Mire, muchas veces tenemos que entender esta escritura bien. Mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que se va a mover dentro de la casa tiene que ser movido por el que vive dentro de la casa. Y yo empezaba, él sabía que yo no quería nada con el Señor. Lo llegué a golpear, lo llegué a patear dentro de la troca. Pero hay veces que puede más nuestros sentimientos que el hacer la voluntad de Dios. A mí eso me fue de bendición, porque fue lo que Dios usó para yo conocer del Señor. Porque al siguiente día dije, bueno, si no quiere escuchar, yo le volví a cambiar a la música que yo traía. Y me fui todo el camino, todo el día. Al siguiente día me dan un viaje de la misma distancia, solamente en otra dirección. De tal manera que cargué la pick-up y todo, me subí. Pero cuando me iba subiendo al freeway, ¿qué cree que pasó en mi mente? Dije, bueno, voy a escuchar. Si este hombre no tiene la razón y no es el que lo quiere escuchar, quiere decir que es de los míos. No sé si me está comprendiendo. Quiere decir que de pronto, si ese no tiene la razón, voy a escuchar, porque no ha de ser evangélico. Yo no sabía nada de esas cosas. No ha de ser evangélico, de pronto ha de ser católico. Y dije, voy a escuchar. Y le cambié la radio. Y de aquellas bocinas, el programa empezaba diciendo una musiquita muy especial, clásica prácticamente, que tiene la introducción. Y dice,
se me fue por ahí, pero la introducción de lo que es, y a mí me llamó la atención la introducción, y empecé a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Pero ¿sabe lo que pasó? Que abrí mi corazón a Dios, le permití a Cristo entrar en mi vida, y cuando entró a mi vida, todas las cosas no empezaron a cambiar. Uno dice que las cosas cambian, pero no, siguen siendo iguales. Pero el que está dentro de nosotros nos empieza a cambiar a nosotros, porque el vecino sigue siendo el mismo, el hijo sigue siendo el mismo, todo lo que está alrededor de nosotros es lo mismo. La diferencia es que le abrimos el corazón al Señor Jesús, y como el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, nada más que vino a esta tierra a entregar su propia vida en rescate por nosotros, y fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y cuando resucitó con poder y gloria, subió a los cielos y está en gloria, y de gloria derramó de su Espíritu sobre nosotros, y ahora somos la morada del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, pero es el mismo Dios que mora dentro de nosotros. Ojalá que me esté comprendiendo. Y ahora ya mora Cristo. Cristo está en nosotros. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra del Señor? Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pongamos atención a esto. ¿Quién vive dentro de nosotros? Cristo vive dentro de nosotros. ¿Alcanzamos a comprender esto? Si Cristo vive dentro de nosotros, si Él es el dueño de esta propiedad, porque fuimos comprados. Es más, vaya por favor para que vayamos viendo esto, y vaya a 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Y lo que quiero que vea en el verso 19 y 20, está hablando de lo mismo, de que somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, de que Dios habita dentro de nosotros. Y al habitar dentro de nosotros, esto viene 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí enseguida? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Qué dice ahí enseguida? Y que no sois vuestros. Verso 20, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, ahora no nos pertenecemos. Ahora somos propiedad. ¿De quién somos propiedad? Dígalo sin miedo. ¿De quién somos propiedad?
Somos propiedad de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos compró para hacer de nosotros la habitación de Él, para vivir dentro de nosotros, para estar acá dentro, bendito sea el nombre. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Entonces somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, yo quiero que me vaya comprendiendo, porque digo que me vaya comprendiendo porque muchas veces nosotros, de pronto hemos crecido con diferente manera de pensar en diferentes lugares, y nos han puesto, o especialmente le voy a hablar que nos han puesto. Yo me acuerdo cuando iba con mi mamá a la iglesia, que de pronto me ponían imágenes. Y las imágenes que me ponían lo hicieron en su momento, lo hicieron con un buen sentir. Era de pronto de presentar, pero como el hombre de por sí, todos los pensamientos del hombre van de continuo al mal. El hombre transgiversa, el hombre cambia muchas cosas. Pero de pronto yo me acuerdo que iba a la iglesia todos los domingos y veía desde la entrada muchas imágenes, y mi madre me iba enseñando cada una de ellas y me iba adoctrinando a su manera como fue enseñada. Pero de pronto llegaba a un lugar donde estaba un anciano con barba y me decía mi mamá: ahí está Dios Padre. Y de pronto llegaba a una imagen donde estaba un niño bebé y me decía: ahí está Dios Hijo. Y de pronto llegaba donde estaba una paloma y me decía: ahí está el Espíritu Santo. Y de cierta manera me sembraron algo en mi corazón, y muchas veces es por no tener conocimiento de la palabra del Señor. Pero hay un solo Dios. Ojalá que me comprenda esto. El Señor le dijo a los judíos: oye Israel, vuestro Dios uno es. Y cuando se me predicó el evangelio, lo que pasó es que cuando recibí a Cristo, Él me hizo de su propiedad. Y al hacerme de su propiedad, yo abrí mi corazón y vino Cristo a morar dentro de mi corazón. Pero lo hace de tal manera que no estoy hablando de alguien físicamente, sino estoy hablando del Espíritu de Dios que está viniendo a mi vida, y yo me convierto en el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y por eso puedo decir libremente que soy la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, que dejó de habitar entre cuatro paredes y vino a habitar a mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiere habitar en cada corazón que se abra, que le reciba, que le abra los brazos y venga Él a morar en su casa. ¿Estamos comprendiendo aquí? ¿Desde cuándo somos la casa de Dios, hermanos? Desde que aceptamos a Cristo, somos la casa de Dios. Nosotros recibimos a Cristo, pero quien está dentro de nosotros es el Espíritu de Dios. Pero decimos Cristo está dentro porque es Cristo quien vive ahí, porque es el Señor derramando de su Espíritu sobre nosotros. Y esto es algo bien precioso que espero que me vaya comprendiendo, porque somos la casa del Señor desde que vinimos a Cristo, desde que le recibimos al Señor en nuestro corazón. Ahí nosotros recibimos, vino Cristo a nuestra vida, pero es el Espíritu de Dios que viene a morar a nuestro corazón. ¿Sí estamos comprendiendo aquí? Miren,
Vaya por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y verso 23. Miren lo que dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 14 verso 23. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Pero antes de leer el verso 23, ¿cómo dice el encabezado de su Biblia del verso 15? De ahí mismo de Juan capítulo 14. El encabezado de su Biblia, si usted tiene una Reina Valera, dice: la promesa del Espíritu Santo. ¿Ya tiene el verso 23? Juan capítulo 14 verso 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos todos. Respondió Jesús y les dijo. ¿Quién está hablando aquí? Es el mismo Señor Jesús el que está hablando. Y está hablando con Pedro y está hablando con los discípulos del Señor. ¿Y qué dice el verso 23? Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice ahí? Y haremos morada con él. ¿Quién está hablando aquí? Es el Señor Jesús. Y está diciendo a los discípulos del Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ahí deténgase, porque ahí delante de ellos físicamente está el Señor Jesús. Había tomado un cuerpo de un cordero para ser inmolado, pero era el Dios Cordero descendiendo a esta tierra. Había tomado el cuerpo de un cordero, porque era lo que es ahí. Pero si leemos detenidamente lo que dice el verso 23, dice: el que me ama. A todo eso, ¿cuántos amamos al Señor Jesús en este lugar? Porque ahí el que está hablando es físicamente Jesús delante de ellos. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y ahí enseguida, ¿qué dice enseguida? Y vendremos a él. Pregunto, ¿esta parte está en pasado, presente o futuro? Y vendremos a él, porque ahí todavía no se había realizado el sacrificio, todavía no había ascendido a la gloria. Y está diciéndole lo que iba a pasar a todo aquel que amara su palabra. Por eso el verso 45 de Lucas capítulo 24 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y de ahí el verso 49 está hablando y les dice: no salgan de Jerusalén hasta que les envíe la promesa. Es Jesús hablando: hasta que les envíe la promesa del Padre, y recibiréis poder. Y aquí vemos a Jesús hablando con sus discípulos, diciendo: vendremos a él, tiempo futuro. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando el Señor asciende a los cielos, y estando en los cielos derrama de su espíritu, y a partir del día de Pentecostés
viene el hombre a recibir. Y nosotros, los que hemos recibido, los que hemos creído en ese sacrificio precioso que hizo Jesús en la cruz del Calvario, desde el momento que creímos, ahí vinimos a ser la casa, la morada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí vinimos a hacer lo que Dios quiere para estar morando, y ahora somos la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mora el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si usted me está viendo, de pronto me está escuchando y no le ha entregado su vida al Señor, no le ha abierto su corazón, hoy puede ser la noche que usted le abra el corazón. Y si le abre el corazón, le permite al Señor empezar a morar, y su vida va a ser transformada. No le digo que va a cambiar alrededor. Dios quiere morar en su corazón, Dios quiere vivir en su corazón para que sea transformado y cambiado en otro hombre y pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Esto es algo hermoso. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Somos la casa. Eres el templo, hermanito. Hermana, eres el templo, eres la casa de Dios. Vino a habitar Dios en nosotros. Dejó su trono de gloria y escogió de lo vil y de lo menospreciado. Nos escogió Dios y nos escogió para venir el Dios Santo, el Creador del cielo y de la tierra, morando dentro de nosotros. Ahora somos la casa de Dios. Somos propiedad de Cristo, comprados por medio del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Le costamos tanto al Señor, tuvo que derramar su preciosa sangre. Tuvo que ser inmolado en el Calvario para pagar el precio de este templo. ¿Te das cuenta qué bendición tan grande? Qué precioso es Dios. Y aquí yo te he estado diciendo en estos días que llegué aquí, que vamos a buscar. Yo te voy a insistir todos estos días y los que vienen, mientras Dios me permita, te voy a insistir a que dejemos que Dios se mueva en su casa, a que nos llene con su presencia. Somos propiedad de Cristo, comprados por un sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Y Dios quiere habitar dentro de nuestras vidas. Y somos la casa de Dios desde el momento que creímos en su palabra, en el sacrificio de que murió y que pagó por nuestros pecados. Desde ese momento nos convertimos en la casa. Pero es como que empezó a habitar dentro de nosotros un niño que tiene que crecer en nosotros cada día que pasa. ¿Y cómo es que va a crecer? Cuando le decimos: Señor, aquí está mi vida, Señor. Ven, lléname de tu presencia, satúrame con tu Espíritu Santo. Y entrar en ese éxtasis precioso, en esa comunión
Mira qué tremendo lo que le pasó al apóstol Pablo. Te decía el día miércoles, Pablo fue sumergido en un espíritu. Cuando Pablo iba lleno de odio y de coraje, con amenazas de muerte, Dios lo detuvo, ya no le permitió seguir adelante y lo sumergió a su presencia. Un resplandor de luz lo rodeó. Era el Espíritu de Dios que estaba allí, metiendo al apóstol Pablo a su presencia. Y ya en su presencia empezó a hablar con el Señor. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. El Espíritu de Dios estaba ahí, pero se estaba identificando como Jesús, porque no hay tal, hermano, que son tres dioses. No, solamente hay un Dios todopoderoso que se ha manifestado de diferente manera y ahora habita dentro de nosotros en forma de espíritu. Está acá dentro. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Somos la casa. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Mire, yo no le estoy diciendo que le aplauda al Señor, o le dije que le aplaudiera al Señor. No, pero le digo, si le va a dar la gloria, no se detenga por mí. Pero ¿sabe por qué está haciendo esto? Es porque está dejando a Cristo moverse como Él quiere dentro de su vida. Y hay algo que siente allá adentro, que se goza, y que de pronto siente decir gloria a Dios o de siente aplaudir, pero es el Espíritu de Dios que está dentro de usted. ¿Sí me está comprendiendo? Es Dios quien está dentro de nosotros, el que provoca su alabanza, porque no es nuestra alabanza. Cuando usted está aplaudiendo, está alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero la Escritura dice claramente que es su alabanza, no la alabanza nuestra, porque antes de pronto nosotros le cantábamos al hombre, le cantábamos al caballo, le cantábamos a tantas cosas, le aplaudíamos a un hombre, pero ahora cuando sentimos eso, es Dios poniendo aquel sentir, es el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, que provoca la alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le digo, si le va a dar la gloria, désela, porque Él es digno de gloria, es digno de alabanza, porque Él mora dentro de nosotros. Si no sabía por qué le aplaudía, ya sabe por qué le aplaude. Es porque Dios está dentro de nosotros y provoca una alabanza para Él, y su alma se goza en eso. Pero es porque Cristo está dentro de nosotros y está deleitándose con el mensaje, con la palabra. Mas Cristo como hijo sobre su casa. Y yo leíamos Juan capítulo 14 verso 23, que dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y el punto que quiero que me ponga mucha atención: y vendremos a Él. ¿Y qué dice ahí? Y haremos morada en Él, o con Él. ¿Qué dice Hebreos? Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ya no está ahí en futuro, ya está hablando que ya somos la propiedad, ya nos compró, ya somos propiedad de Cristo. Ahora mora en nosotros, en los que hemos recibido
a Cristo Jesús nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Denle la gloria, por mí no se detenga, ensalte el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Se da cuenta? Esta escritura es en tiempo o profecía, como quiere llamar, pero es para un tiempo futuro. Y Hebreos ya se llevó a cabo el sacrificio, ya fue a la cruz, ya fue y murió por nuestros pecados, descendió a las profundidades del abismo, pagó por nuestras iniquidades, nos santificó, subió a la gloria y desde la misma gloria derramó de su espíritu sobre nosotros. Mire qué tremenda bendición. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos comprendiendo, hermanos. Esto está precioso. Lo que la palabra de Dios nos enseña son cosas maravillosas. Cuando leemos la escritura, vamos a Efesios, por favor, capítulo 2, verso 22. Efesios capítulo 2 y verso 22. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 2, verso 22. Efesios capítulo 2 y el verso 22. Ya lo tenemos todos. ¿Cómo dice Efesios? Ayúdeme, por favor. Efesios capítulo 2 y el verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra del Señor? Somos la morada de Dios. Somos la casa de Dios. ¿Desde cuándo somos la casa de Dios? Desde el momento que creímos en Cristo Jesús. Pero que realmente creímos. Y yo le digo que realmente creímos, porque muchas veces, si usted es alguien que le hicieron que aceptara a Cristo a la fuerza, ahí usted aceptó, pero no vino a ser la morada de Dios, porque lo hizo por complacer a un hombre, por quitarse de encima a un hombre. Pero cuando abrió su corazón y creyó en el sacrificio que Jesús hizo al ir a la cruz, morir en esa cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día con poder y gloria, ahí en ese momento nosotros vinimos a creer que el Señor pagó por todas nuestras iniquidades y que fueron perdonados nuestros pecados. Y al creer en eso, nuestro cuerpo es santificado y ahí viene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y desde ese momento somos la morada del Espíritu Santo. Pero al ser la morada del Espíritu Santo, hay promesas en la palabra del Señor. Y la promesa es que Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y el Señor habla del bautismo del Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu, ya somos morada del Señor. Pero Dios quiere que nuestra copa rebose. Dios quiere que nosotros estemos rebosando de la presencia del Señor. Él no quiere nada más moverse en cierta área de su casa. Él quiere que toda la presencia de Dios
inunde todo nuestro ser y seamos llenos del poder de Dios, seamos bautizados por el Espíritu Santo y que sea Dios haciendo una obra especial en nuestra vida. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Él quiere crecer, Él quiere derramarse sobre nuestras vidas para que sea Él más que nosotros. Y ahí es donde, ojalá me comprenda, ahí es donde le quiero invitar a cada día a que nos llenemos del Señor, a que sea el Espíritu de Dios llenando con su gloria esta casa, llenando con su presencia esta casa. Y cuando eso sucede, hermano, pasan cosas maravillosas, pasan cosas preciosas. Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo: mira, no tenemos oro. Dice, no tenemos plata ni oro, pero traía para dar. Su copa estaba rebosando, había sido lleno de la presencia del Señor, había sido bautizado con el poder de Dios y traía para dar. Y lo más precioso, traía para dar y llenar a aquel hombre para que fuera cambiado y transformado. Eso es algo hermoso, es algo precioso. Pero ¿por qué tenía? Porque fue obediente a Dios, porque no se fue, sino siguió las indicaciones del Señor, que le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos, hasta que sean bautizados del poder de lo alto. Y estando todos unánimes juntos, la palabra del Señor dice que vino del cielo como un viento recio que llenó toda aquella casa. Y fueron repartidas lenguas como de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Señor llenó a Pedro y a Juan. Por eso le dijeron a aquel cojo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesús te damos. Y extendió la mano, y al momento que extendió la mano y el cojo estiró su mano, empezó a fluir lo que estaba dentro de él. Y lo que estaba dentro de él era el mismo Dios que estaba en gloria, estaba ahí haciendo presencia. Eso es lo que te estoy diciendo que hay que buscar, hermano. Vamos a buscar llenarnos de la presencia de Dios. Vamos a buscar que sea Dios llenándonos con su Espíritu Santo. ¿Qué te parece si te pones de